Ok. Bueno, mis hermanos, pues vamos a darle nuevamente, pues como para la transmisión, vamos a darle a nuestros hermanos que nos están siguiendo desde lo lejos, vamos a darle una calurosa bienvenida a Lázaro, al varón Lázaro que nos está acompañando nuevamente por segunda vez, ¿verdad? Y pues vamos a pedirle al Señor que obre en su corazón también, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, en el libro de Colosenses. Recordamos que estamos estudiando este libro, esta carta a los colosenses, ¿verdad? Vamos a abrir Colosenses del 21 al 23, mis hermanos. Ya estamos ahí. Antes de iniciar, mis hermanos, recordemos un poquito de lo que hemos estado viendo los días pasados, los domingos pasados, ¿verdad? Recordemos de una manera sencilla la carta a los colosenses, una carta que el apóstol Pablo envía a una pequeña congregación ubicada en una ciudad llamada Colosas. Colosas, de acuerdo con un mapa que nos presentó uno de los hermanos, se encuentra en lo que actualmente se conoce como Turquía, donde recientemente hubo un terremoto muy fuerte. Más o menos en esa zona es donde se encontraba en aquel tiempo esta pequeña ciudad de Colosas, ¿verdad? Es maravilloso el hecho de que una epístola tan importante fuera enviada a una iglesia localizada en una ciudad tan pequeña, ¿verdad? Y que en aquellos días esa ciudad era insignificante, era una pequeña población, ¿verdad? Una iglesia que probablemente también era pequeña en número de miembros, como lo somos nosotros, porque nos veamos pequeños, un pequeño grupo, por lo que hemos pasado, pero para el Señor, nosotros somos un pequeño remanente. Ante los ojos de Dios somos muy importantes y valiosos. Por eso es que hace rato escuchábamos que los pasos de obediencia que estamos dando, a eso Él le agrada, hermanos. Nosotros no debemos de sentirnos mal porque eso le agrada a Él. Él ve verdaderamente Él conoce nuestro corazón y sabe que lo estamos haciendo con verdadera fe. Pablo, el apóstol, el escritor de esta carta, el escritor humano, había escuchado en el versículo 4 de Colosenses, había escuchado, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen ustedes por todos los santos que había alrededor, dice, nos presenta a nosotros, les presentó en aquellos tiempos, a ellos les mandó esa carta, pero hagan de cuenta, como les decía hace un rato, hagan de cuenta que nos la envía a nosotros una pequeña congregación de Cardel, ¿verdad? Esta maravillosa exposición de la deidad maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, esta carta es una exposición fundamental para la vida de cada cristiano y de un gran valor para nosotros como iglesia. Recordemos que ¿qué es iglesia? Es un pequeño grupo, ¿verdad?, que estamos reunidos para darle la alabanza y gloria a Dios. Esa es la iglesia, no es el edificio propiamente, sino somos nosotros, el pequeño grupo de creyentes, ¿verdad? Esa es la iglesia, ¿verdad? Entonces, Pablo le envía esta carta a ese pequeño grupo, ¿verdad? En el contexto, la semana pasada que estuvo con nosotros el hermano González, vimos de los versículos 13 al 20. Jesús es el amado Hijo eterno del Padre eterno, en quien tenemos el perdón de pecados por medio de la redención y por el derramamiento de su sangre, por medio del cual fuimos reconciliados consigo mismo
de todas las cosas. Así que los que están, de las cosas que están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre derramada en la cruz. Y es por esto que ahora nos enfocamos en este tema, mis hermanos, que es muy importante: aspectos de nuestra reconciliación. Tiene que haber algo que nos mueva, tiene que haber algunos aspectos que nosotros tenemos que resaltar de estos versículos y que nos deben de animar a ver esos aspectos de nuestra reconciliación. Y nos enfocaremos en estos 3 versículos, del 21 al 23. Los vamos a leer. Los voy a leer por si están ahí. Y a vosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual lo menciona el escritor: yo, Pablo, fui hecho ministro. Eso es lo que dicen estos 3 versículos, mis hermanos. Lo que antes éramos, nos vamos a enfocar en 3 preguntas principales. Lo que antes éramos será la primera pregunta que haremos. Y en el versículo 21, ahí está la respuesta. ¿Qué éramos nosotros, hermanos? Dice: y vosotros también, que eras en otro tiempo, ¿qué éramos? Extraños y enemigos en vuestra mente. O sea, en nuestra mente no había un Dios. En nuestra mente no había un querer acercarnos a la palabra, sino que éramos extraños. Simplemente ni conocíamos, ni queríamos, ni había nada que nos pudiera reconciliar con Él. Hay otra versión en donde dice que en otro tiempo estábamos apartados y éramos enemigos por tener nuestra mente ocupada en nuestras malas obras. Y esa nos habla más explícitamente de que ¿qué estábamos haciendo? Malas obras, ¿verdad? Andábamos en el mundo allá haciendo cualquier otra cosa, diversiones, situaciones incorrectas, pero ninguna de ellas tomaba en cuenta a Dios, ¿verdad? Eran nuestras malas obras. Eso es lo que el mundo nos ofrece allá afuera. Pero cuando nosotros tenemos esa necesidad de acercarnos a la palabra de Dios, el Señor empieza a obrar, empieza a ver el mundo y empieza a hacer una distinción entre el creyente y el verdadero y el mundo. Dice: tú ya no eres el mundo, te debes de apartar. Así que Dios no esperó a que nosotros cambiáramos ni mejoráramos en nuestra actitud o en nuestra apariencia interior o exterior para emprender la obra. Él no dijo: voy a esperar a que Héctor cambie, pero si fuera por mí nunca voy a cambiar, o voy a esperar que Josefina cambie. No, sino que Él, por su propia voluntad, empezó a obrar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Para hacer esa obra de reconciliación. Sino que aún cuando nosotros estamos en rebeldía, ¿qué quiere decir rebeldes? Estábamos en rebeldía, ¿qué quiere decir? Que estábamos, no quiero nada. Así es una rebeldía: no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con Cristo, no quiero nada con esto. Eso es una rebeldía.
sino que estábamos en esa rebeldía, haciendo obras malas. Él, por su voluntad, nos dijo: vente conmigo, te voy a reconciliar. Porque allá afuera en el mundo, nadie puede decir hoy, ni podrá hacerlo en el futuro: yo estoy perdido porque Dios nunca ha hecho una provisión correcta para mí. Eso es una mentira, eso es una distorsión, porque Dios, a los que tiene escritos en el libro de la vida del Cordero, o sea, los que Dios ya le entregó a su Hijo amado, ya los tiene escritos. Ahora ya nada más falta que se llegue el tiempo, porque todo es en un tiempo, ¿verdad? Él nos va a reconciliar, y eso está escrito en Romanos 3, capítulo 3. Entonces, Romanos 3, a ver si lo podemos poner. Romanos 3, no podemos, búsquenlo ahí en su Biblia. Romanos 3, del 10 al 12. Dice, ¿ya lo tenemos ahí? Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, ¿entendemos? Dios no encontró en el mundo ni siquiera un justo, porque todos andamos desviados en nuestras maldades, en nuestros delitos y pecados. Y eso es lo que le complace hoy al mundo. Quiere diversiones. ¿Dónde está la mayoría de la gente hoy domingo? Estarán las playas repletas, pero las iglesias están reducidas a poco. Así que también vamos a Romanos 8, 7. Romanos 8, 7. ¿Quién lo tiene por ahí? Que lo lea, por favor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sometan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. También este versículo nos dice: por cuanto los designios de la carne. ¿Hemos entendido lo que es la carne? Es nuestro cuerpo físico, nuestra naturaleza heredada desde Adán. Es una naturaleza que siempre va hacia el pecado. Nunca por su voluntad de la carne va a buscar a Dios, sino que está totalmente desviada al pecado por nuestra carne, por nuestra naturaleza. El pecado lo tenemos impregnado en nuestra carne. Así que por nuestros designios de la carne, eso es lo que hace la enemistad contra Dios, porque no nos sujetamos a lo que dice Dios, a la ley, ni tampoco podemos. Así que nosotros por nosotros mismos estamos perdidos. Pero Dios, en su gran misericordia, nos llamó a nosotros, este pequeño grupo. Y aquí estamos. Entonces debemos de obedecer, debemos darle diariamente gracias a Dios, porque Él, en su gran misericordia, nos ha llamado. Una persona está perdida porque quiere estar perdida, porque está en rebeldía contra Dios. Es decir, porque nuestra mente, no solamente nuestra carne, sino inclusive nuestra mente, está totalmente alejada del mundo. Y más ahora que el mundo ofrece tantas situaciones incorrectas que le ofrece al ser humano. Le ofrece diversiones, le ofrece distracciones, le ofrece, inclusive en el celular, le ofrece muchas cosas que para él son más atractivas que venir a buscar a Dios, o que a tomar una Biblia y leerla, ¿verdad? Y eso está plenamente demostrado cuando muchas personas han escuchado el mensaje del Evangelio
se les expone la obra salvadora de Cristo en la cruz y no solamente lo rechazan, dicen, yo ahorita no tengo tiempo, lo rechazan, sino que muestran una hostilidad abierta y evidente hacia Dios. O sea, no solamente dicen, no quiero nada, la rechazan, sino que el rato van a estar hablando, mira esos, ya están ahí, ya son fanáticos, van haciendo comentarios hirientes, burlones, no solamente en contra de quienes seguimos a Cristo, sino en contra de Dios, que eso es peor, ¿verdad? Están haciendo muestras de una hostilidad abierta y evidente hacia Dios. Inclusive muchos de los filósofos e intelectuales de la antigüedad, e inclusive en estos tiempos, lo siguen haciendo. Ese es el primer aspecto. Ya vimos ahí los aspectos de nuestra reconciliación. Ese es el primer aspecto, lo que antes éramos. ¿Qué éramos? Extraños y enemigos. Eso es lo que nos menciona el versículo 21. Ahora el versículo 22, ¿qué dice? En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. El segundo aspecto aquí, el apóstol Pablo nos dice que Dios mismo, ¿qué dice? Nos presentó sin mancha y nos presentará santos, intachables, ¿verdad? E irreprensibles por medio de aquel que murió perfecto y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Cristo Jesús, por medio de su cuerpo de carne y mediante su muerte, nos ha reconciliado con Él. Esta frase, cuerpo de carne, es una declaración específica de que Cristo sufrió, no en apariencia. Cristo no sufrió en apariencia, sino que sufrió y soportó en su carne verdaderamente todo el castigo que merecíamos nosotros. El castigo era para nosotros, porque nosotros somos los pecadores. Dice la palabra de Dios que Él llegó y fue obediente, y Él fue perfecto en todos sus años que estuvo en la tierra encarnado, y que inclusive el mismo Satanás lo tentó y no cayó. Y nosotros nos ofrecen algo, inmediatamente caemos. Así que Cristo fue perfecto, por eso dice perfecto hasta la muerte y muerte de cruz. Verdaderamente Él soportó todo el castigo. En el Antiguo Testamento, todo animal que iba a ser sacrificado tenía que ser perfecto, y ninguno de nosotros ni nadie en las otras iglesias podrá reunir ese requisito de ser perfectos ante Dios. Y Dios tampoco puede aceptar nada que no sea perfecto. Pero ¿cómo podemos ser perfectos? No podemos, porque estamos en nuestra naturaleza pecadora. Entonces, Dios mismo tuvo que mandar el sustituto para que por medio de Él fuéramos justificados, fuéramos declarados justos. Es como un ladrón que está ahí, que tiene una sentencia de 50 años, pero llega alguien y se pone y dice, yo voy a pagar los 50 años por este, y el juez acepta, sacan al culpable y se mete otro ahí a cumplir la condena. Así sucedió. Ese es el sustituto. Cristo es el sustituto de nosotros. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar esos pecados que nosotros traemos en nuestra carne. Ese es el verdadero motivo por el cual
nosotros no podemos salvarnos por nuestras obras, ya que no podemos alcanzar las exigencias de un Dios justo y perfecto. Él no va a permitir que nadie entre a su presencia, a la gloria, si no ha sido lavado de sus pecados. No puede permitir que nadie entre a la presencia manchado con pecado. Solamente Él, por medio de su Hijo, por medio de esa obra expiatoria, por medio de esa gran obra maravillosa del derramamiento de sangre y de su muerte en la cruz, es como nos va a presentar a nosotros sin mancha el día que partamos de este mundo. Por lo tanto, estamos viviendo en este cuerpo, pero ahora tenemos la responsabilidad cada uno de nosotros de irnos apartando y de ir caminando en ese camino de purificación, en ese camino de santificación, para que el día de nuestra muerte podamos llegar a la gloria ya totalmente emblanquecidos y totalmente limpios de todo pecado. La palabra, bueno, vamos a ver, es segunda de Corintios 5:21, eso lo dice 5:21. Eso lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5:21. ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo puede? Que no conoció pecado por nosotros, pero hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está. Ahí está. ¿Quién no conoció pecado? Cristo. ¿Por nosotros se hizo pecado? Sí, se hizo pecado. Estando en su divinidad, en su trono de gloria, se bajó, se encarnó y se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en esa muerte. Eso es lo que tenemos que entender y entenderlo perfectamente bien. La palabra irreprochables e irreprensibles significa que nadie nos puede acusar, ya nadie. Si nosotros verdaderamente en nuestro corazón ya tenemos la fe en Cristo y ya hemos creído verdaderamente, ya nadie nos puede acusar ni nos puede culpar de nada, porque Dios quien nos justifica y Dios es quien nos declara justificados. O sea, que hemos sido declarados inocentes de toda culpa de nuestro pecado ante el Dios supremo de la creación, ante el Padre, ¿verdad? Así que el segundo aspecto, lo que Él ha hecho por nosotros, que leímos en el versículo 22, ¿qué ha hecho con nosotros? Nos ha reconciliado, ¿verdad? Y la tercera pregunta está encaminada en el versículo 23. Y ahora nosotros, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Versículo 23, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que ya oímos, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, lo está escribiendo Pablo, esta carta, del cual Pablo yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que aquí el apóstol Pablo, que fue escogido directamente camino a Damasco, es una historia que también ya hemos escuchado por ahí, les invito a que la conozcan, la lean. El apóstol Pablo nos está diciendo que es necesario que permanezcamos bien cimentados
¿verdad? No que vengamos ocasionalmente, no que leamos ocasionalmente, no que oremos ocasionalmente, sino que permanezcamos bien fundamentados, bien cimentados. Un fundamento bien fuerte, como si se va a construir algún edificio bien fuerte, ¿verdad? Para que no el día de mañana se derrumbe. Por eso a veces la predicación se menciona como una edificación, ¿verdad? Debemos de tener un fundamento bien fortalecido, la roca, y se menciona a Cristo como la roca, ¿verdad? Él es nuestra única fuente, nuestra cimentación para poder seguir creciendo y un día alcanzar esa gloria, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Debemos de permanecer firmes en nuestra fe, siendo constantes. Si este es un aspecto que habla de lo que con nosotros debemos de hacer. Ya entra la responsabilidad de nosotros como creyentes. Esto no habla de un futuro incierto, sino que es algo que es ciertísimamente el propósito principal, ¿verdad?, de nuestra fe. Pablo nos lo explica, que hemos sido reconciliados y que es un hecho consumado en su totalidad, y que vamos a continuar firmes y constantes. No seremos quitados ni movidos de la esperanza que nos ofrece, ¿verdad? Nos ofrece el Evangelio que hemos oído y de cual Él mismo se pone como ejemplo. Él mismo se menciona que yo, Pablo, soy ministro de Jesucristo. Pablo no solamente fue escogido, fue preparado, fue llevado a alcanzar a otros hombres, fue alcanzado a fundar iglesias, sino que él fue dedicado durante el resto de su vida a ministrar la palabra de Dios y a ganar muchas almas, a trabajar en la obra de Cristo para encontrar a aquellos que están perdidos, ¿verdad? Ese es el trabajo del creyente. Él nos lo explica perfectamente bien, porque ese es el trabajo ahora de nosotros. Explicarle el Evangelio a la gente, explicarle lo que ha hecho Cristo con nosotros por medio de nuestro testimonio y empezar a hablarle a la demás gente, sean nuestros vecinos, sean nuestros compañeros de trabajo, sean una persona que nos encontremos en la calle y que platiquemos con ella. La única forma de salvarse es aceptando el regalo de la vida eterna, que es la salvación por medio de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debemos de considerar eso como el mayor honor que hemos recibido, y que cualquier persona allá en la calle o donde andemos podamos recibir. El mayor regalo es trabajar para Cristo, porque Él vino a morir, Él ya vino a hacer la obra. Les dejó escrito, nos dejó escritos la responsabilidad que tenemos ahora los creyentes, y se lo dejó escrito, se los dejó explicado a los apóstoles, y ahora ellos lo plasman en la Biblia. Y esto es la enseñanza que nosotros, cada uno, debemos de entender y tomarla para nosotros. Ahora yo debo de trabajar en la obra, debo de alcanzar a otros, porque hay muchos todavía de los que andan allá en la calle que son todavía alcanzados para recibir esa gracia inmerecida, ese regalo de la vida eterna. Y dice ahí, y yo Pablo, del cual yo Pablo, ¿verdad?, soy ministro, y agradezco a Dios el privilegio que Él me ha dado de exponer
su bendita palabra. Yo personalmente dice, yo personalmente no creo que exista una tarea superior a esta. Así que, mis hermanos, cuando nosotros exponemos el Evangelio, cuando ya alguien nos lo explicó a nosotros lo entendemos, cuando nosotros ya nos preparamos y se lo exponemos a otra persona y esa persona llega, es el trabajo que Dios nos ha mandado hacer, alcanzar a los que están perdidos en la obra. Nosotros quisiéramos que los que están más cerca de nosotros, nuestra familia, llegaran. Quisiéramos que los que están a un lado de nosotros, nuestros vecinos, llegaran. Pero no nos afanemos, porque el Señor tiene a sus escogidos. Pero nosotros inicialmente demos gracias al Señor porque hemos sido alcanzados. ¿Sí? Gracias, mis hermanos, porque esta enseñanza es muy corta. Esta enseñanza ha sido de grande bendición para cada uno de nosotros, mis hermanos, y el apóstol Pablo nos ha dejado una enseñanza maravillosa en este hermoso libro de Colosenses. Dice en 2 Corintios 5:21, para terminar, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, nosotros fuimos justificados por medio de esa obra que Él ya hizo. Gracias a Dios, porque nosotros ahora tenemos la responsabilidad de permanecer firmes, porque eso es lo que dice. ¿Qué hacemos ahora nosotros? Debemos de permanecer firmes en la obra, porque ahora Él quiere que obedezcamos su palabra. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, vamos a encontrar algunas cosas que no entendemos, pero el Señor va obrando poco a poco en nosotros hasta que alcancemos el entendimiento pleno de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Gracias al Señor, mis hermanos. Vamos a orar para terminar. Que el Señor siga obrando en nosotros. Bendito Dios, gracias por su bendita palabra. Señor, le pedimos que siga obrando en nosotros y que, Señor, sobre todo, Señor, durante la semana que vamos a iniciar, usted siga obrando en su iglesia, en este pequeño rebaño, Señor, y que, Señor, estos servicios que vamos a tener, lo que es jueves y viernes, Señor, y el próximo domingo, sea, Señor, para recordarlo a usted, Señor, esa obra maravillosa que vino a hacer en la tierra. Gracias por este pequeño grupo y gracias, Señor, por su bendita palabra. Se lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén.